Bien, el tema de esta noche, la inspiración de las Escrituras. En la explicación y la enseñanza, nuestro hermano Pascual Misaico. Adelante, hermano. Gracias, hermano Renan, hermanos que contamos con su presencia esta noche, amigos oyentes. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad de tratar de abordar este delicado e importante tema de la inspiración de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y compartir para provecho espiritual de toda alma, ¿no? Que está buscando conocer al Dios verdadero. Bien, entonces iniciaremos entonces las Escrituras que revelan a Dios en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las propias palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, que testifica su persona, su deidad y su testimonio de sí mismo como Dios. Entonces tenemos otra cita: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3. Entonces vemos aquí nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo, ¿no?, por los pecadores, como nosotros. No siendo el culpable, asumió nuestra culpabilidad para salvarnos por creer, por la fe en su nombre y en su obra de amor hecho en ese cruz de Calvario. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Aquí es la revelación de las Sagradas Escrituras de Dios por el Espíritu Santo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, verso 4. Entonces la Escritura es la revelación de Dios desde la creación mediante su palabra de verdad, en su santidad y en el verbo de Dios, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el Salvador del mundo por los pecados reconocidos y arrepentidos del hombre en fe. Entonces vamos a leer estas dos versículos del libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Son estos versos y algunos versos que vamos a tocar también de 2 Pedro, con los que se dan mayormente a entender el tema de la inspiración acerca de las escrituras de las palabras. Entonces, leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Entonces, ante esta cita tan poderosa, tan inmensa y profunda de la inspiración de Dios, podemos ayudarnos en el Espíritu Santo, que toda la escritura es dada por inspiración de Dios.
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No los escritores inspirados, sino la escritura inspirada por Dios. En este caso, vamos a entender, ir entendiendo que esa inspiración es exhalada, respirada, aliento de la boca de Dios. Y por consiguiente, de manera divina, inerrante, infalible, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 6. Enseñar en la instrucción divina de Dios en su Hijo Jesucristo, aún desde el Antiguo Testamento. El término redarguir nos señala, entre muchas otras apreciaciones, las escrituras son útiles para reprender por las conductas erróneas, creencias equivocadas, tratadas por confección y arrepentimiento del corazón sincero. Luego la palabra corregir es la restauración de la condición de algo a corrección e instruir en justicia, instruir en las acciones positivas de la conducta piadosa del creyente. Entonces, diremos una vez más la lectura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí el hombre de Dios es predicador de la verdad, del evangelio, perfecto en hacer bien a lo que es llamado y enteramente preparado a cumplir las exigencias y requisitos del ministerio piadoso que Dios le encomienda al creyente. Ahora vemos la autoría de las escrituras. Las escrituras registran la autoría de la autoridad divina de Dios, que usó soberanamente cualquier medio, instrumentos, como hombres sencillos pecadores, por profetas, como antes, portavoces verdaderos, sobrenaturales y apóstoles de la palabra divina, canonizados por Dios, para lograr sus propósitos eternos de salvación en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no solo registra lo narrativo, sino la interpretación profética de la gracia del Hijo de Dios en la cruz por los pecadores. La escritura de Dios es inerrante, es exacto, suficiente, intencional, por lo que cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. Tenemos, dice la palabra del Señor, según Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, diríamos en el Señor, ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino de testigos santos presenciales de la gloria de Dios, del Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo. Este término inspirados también denota llevados, movidos o nos dejemos llevar, como también el viento, el soplo de Dios, de manera exacta e infalible lo que Dios puso en la mente de sus santos, lo que Él soberanamente eligió para que expresaran su palabra. La palabra inspiración en original es theopneustos,
que es exhalar, del griego teo, que significa para Dios, y neustos, de la palabra neuma, que significa respiro, soplar viento. En consecuencia, es el respiro de Dios, la escritura, exhalada por Dios a sus palabras, que salen de su boca, ya cumplidos. Ese proceso, la acción viva, sobrenatural, milagro del Espíritu Santo, que facilita la comprensión de las verdades divinas de la Escritura por sencillos instrumentos, hombres elegidos por Dios en sus propósitos divinos de redimir la condición pecaminosa del hombre. El creyente verdadero se deja guiar, llevar en obediencia a la palabra de Dios. Tenemos acá una cita para este tema que hemos abordado en el libro de los Hechos, capítulo 27, versos 14 y 15. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Otra cita tenemos también. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 21. Tenemos otra cita. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9. Está en la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, ¿no? Entonces acá en estas tres citas tenemos, nos dejamos llevar, luego Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y luego el otro fue alzado. Entonces de una manera el Espíritu Santo cumple esa función de escribir la palabra de Dios, de inspirar. Entonces diríamos, neumatos, neuma es viento, aire, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que guía como la nave al creyente que se deja llevar por la obediencia en la palabra de Dios. Vamos ahora a ver, apreciar la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Vamos a ver cómo divina en este caso, primeramente. Entonces, en esta apreciación de la inspiración de las Sagradas Escrituras, como divina, es sobrenatural y no meramente humana. No de hombres de elevada inteligencia terrenal, mortal, como literatos, filósofos, artistas y religiosos, o religión humana. Dice la palabra del Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 9. Entonces podemos ver que ninguna sabiduría del hombre, por más grande sabio que sea, eternamente es comparable con las escrituras sagradas de Dios. Sabemos que ella es eterno y nunca no tiene fin, ¿no? Como dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tenemos otra apreciación, que es única y no común, es decir, no flexible. Entonces, en este caso, diríamos, es blanco la confianza o negro. En las escrituras no hay el término medio, sino como dice su palabra, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice las escrituras sagradas. Apocalipsis, capítulo 3, verso 16. Ello es la fe fundamental de la familia cristiana para creer y defender con mansedumbre la verdad divina.
Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí la palabra fuerte es escrito está. El Señor es sabio y contundente y preciso. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fueron palabras fuertes y otras que el enemigo no tuvo más remedio que huir de la presencia del Dios soberano con nuestro Señor Jesucristo que estaba en la tentación. En este caso, en esta cita, es el alimento de necesidades espirituales, es la palabra de Dios para todo creyente. Otra cita tenemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Otra cita tenemos, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmos capítulo 16, verso 2. No hay para mí, dice, bien fuera de ti. Si sin Dios no somos nada. El hombre sin Dios no es nada. El Señor sustenta todas las cosas que están en la tierra. Aún las cosas más insignificantes, todas las sostiene el Señor con su palabra de poder y con su bondad. Dice la palabra del Señor, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, verso 11. Es decir, la palabra producirá resultados, frutos señalados y cumplirá los propósitos espirituales de Dios. Otra cita tenemos, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo capítulo 15, verso 18. Dios conoce el corazón humano, que es el asiento de toda intención. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, verso 9. Otra cita tenemos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces, en estas citas últimas estamos viendo que las escrituras también han sido tergiversadas, falseadas por el enemigo, así como desde Adán en el Antiguo Testamento ha sido falseada, falsificada. Entonces, el ser humano somos débiles, el Señor conoce nuestra debilidad. Aún él mismo dice, el Señor mismo dice, ¿quién conoce el corazón perverso? Propenso nosotros a caer en un instante al error, pecado y ofender la santidad de Dios. Pero la ventaja de los creyentes es que tenemos un abogado que nos defiende, que nos cuida, que nos restaura, que nos levanta inmediatamente. No como aquel que no tiene abogado espiritual, no tiene esa facilidad, esa posibilidad de ser restaurado. Para eso esta noche, estas escrituras, para que todo aquel hombre, persona, que no tenga a Dios en su corazón, con la palabra firme del Señor, pueda ser restaurado para siempre. Tenemos ahora otra apreciación de la palabra de las escrituras, que es viva y no mecánica. Es viva y no mecánica. Es decir, no significa solo dictado como en algunas ocasiones, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva, sino que su mente fue dirigida por Dios, como dice su palabra. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, su pueblo elegido. Éxodo capítulo 34, verso 27. Otra cita tenemos, escribe en un libro lo que ves
¿no? Eso está en la cita de Apocalipsis, capítulo 1, verso 11. Entonces, el Señor Todopoderoso, Dios, habla en el hombre, por medio del hombre. No es que el hombre lo haga. Entonces, muchas personas nos han dicho, pero si lo hicieron personas sencillas, como tú y como tú, corriente, ¿por qué? ¿Por qué vamos a creer? Porque vamos a tener confianza. Y es que no han sido ellos sellados, su corazón de ellos, su fe de ellos, su mente de ellos con el Espíritu Santo. Entonces todavía creen superficialmente la palabra de Dios, no como un creyente lo cree a profundidad para siempre. Entonces el Espíritu Santo del creyente es el que hace confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Dios habla en el hombre por medio del hombre. Entonces, la interacción o influencia entre la mente y el cuerpo humano es un misterio para el hombre sabio. Cuanto más cuando se trata de la interacción del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Dice la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Son las últimas palabras del rey David. ¿Cuánto pasó también David como hijo de Dios y pudo reconocer estas palabras fuertes y poderosas de su Espíritu de Dios? Tenemos otra apreciación acá, que las escrituras de Dios es completa y no meramente parcial. Es decir, la totalidad del mensaje de Dios es verdad. Dice su palabra, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, verso 160. Es decir, no hay nada de ficción en las escrituras, sino toda es verdad. Tenemos otra apreciación, que las escrituras sagradas de Dios es verbal y no meramente conceptual. Dios inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. El énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre palabras inspiradas solo por Dios. Dice la palabra de Dios, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es la totalidad, entonces, de las escrituras de Dios. No falta ni queda agregar nada. Está completo la palabra de Dios, como dice, por Dios canonizados. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Aquí Dios habla mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, superior a los ángeles. Estimado amigo, las escrituras de Dios en el hombre de fe son lámparas a sus pies, lumbrera su camino, dulces al paladar sus palabras, más que la miel a su boca, pero también al incrédulo, dice Jehová,
es como fuego y como martillo que quebranta la piedra por la dureza del corazón humano. Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice su palabra, toda escritura es inspirada por Dios y habla de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, de sus pecados. Algunos hombres trataron de prohibirlas, otros la quemaron, pero no pudo ser destruida porque la palabra de Dios permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Dice nuestro Señor Jesucristo textualmente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Apreciado amigo, esta noche que nos escucha por este medio, crea en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como el Salvador de su vida y para siempre. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job, capítulo 32, verso 8. Gracias a Dios, apreciados hermanos y amigos de esta noche, por la palabra del Señor y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias. He concluido la exposición.